Ángel tenía 42 años cuando todo comenzó a cambiar. Vivía en un pueblo pequeño de Córdoba, Veracruz, donde el sol quemaba las calles de tierra y las casas se apretaban unas contra otras como buscando compañía. Era un hombre común, de manos callosas y espalda encorvada por el trabajo duro. Cada mañana salía temprano a la construcción y cada noche volvía con apenas suficiente dinero para mantener a su madre y pagar las cuentas. Pero Ángel estaba cansado de ver cómo sus compañeros de trabajo llegaban en camionetas nuevas, mientras él apenas podía arreglar las goteras de su casa. Cansado de contar monedas para comprar lo necesario. Cansado de sentir que la vida lo había dejado atrás. Los fines de semana, Ángel buscaba consuelo en la cantina del pueblo. El lugar olía a cerveza derramada y tabaco viejo. Las paredes estaban manchadas de humedad y las sillas crujían con cada movimiento. Allí, rodeado de voces que se mezclaban con la música del radio, Ángel bebía para olvidar sus problemas. La botella era su única compañera, su escape de una realidad que lo aplastaba día tras día. Una noche de viernes, mientras apuraba su tercera cerveza, escuchó una conversación en la mesa de al lado. Dos hombres hablaban en voz baja, pero lo suficientemente alta para que Ángel pudiera escuchar cada palabra. Uno de ellos mencionó Catemaco, ese lugar del que todos en Veracruz habían oído hablar alguna vez. El lugar donde los brujos podían cambiar el destino de cualquiera que se atreviera a buscarlos. El corazón de Ángel comenzó a latir más rápido. Había escuchado historias sobre Catemaco desde niño. Su abuela solía contar que allá los brujos hacían milagros, pero también advertía que nada era gratis en este mundo. Ángel nunca había prestado mucha atención a esas historias. Las consideraba cuentos para asustar niños. Pero esa noche, con el alcohol calentándole la sangre y la desesperación apretándole el pecho, las palabras de aquellos hombres sonaban diferentes. Sonaban a esperanza. Los hombres contaban cómo un conocido había ido a Catemaco buscando ayuda. Había llegado sin nada y había vuelto con dinero suficiente para comprar una casa y un negocio. Nadie sabía exactamente qué había hecho allá, pero el cambio había sido real, visible, innegable. Ángel salió de la cantina esa noche con una idea fija en la mente. No podía seguir así. No podía vivir toda su vida mirando cómo otros prosperaban mientras él se hundía más y más en la pobreza. Tenía que intentarlo. Tenía que ir a Catemaco. Durante los siguientes días, Ángel no pudo pensar en otra cosa. En el trabajo, mientras cargaba bultos de cemento bajo el sol implacable, su mente volaba hacia ese lugar misterioso. En las noches, mientras su madre preparaba la cena con lo poco que tenían, Ángel calculaba cuánto dinero necesitaría para el viaje. Su madre notó el cambio. Una tarde, mientras comían en silencio, ella lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. «¿Qué te pasa, hijo? Te veo distinto». Preocupado, Ángel apartó la mirada. No podía contarle sus planes. Su madre era una mujer de fe, de rezos y agua bendita. Jamás aprobaría que su hijo buscara ayuda en la brujería. Así que mintió. «Nada, mamá. Solo estoy cansado del trabajo». Ella no pareció convencida, pero no insistió. Solo colocó su mano sobre la de él. Una mano pequeña y arrugada que había trabajado tanto como la de Ángel para sacar adelante a la familia. «Ten cuidado, hijo. A veces, cuando buscamos atajos, nos perdemos en el camino». Ángel asintió, pero las palabras de su madre se perdieron en el ruido de sus propios pensamientos. Ya había tomado una decisión. El siguiente sábado, Ángel se levantó antes del amanecer. Guardó algo de ropa en una mochila vieja, tomó el dinero que había ahorrado durante meses y salió de la casa sin hacer ruido. El autobús a Catemaco salía a las 6 de la mañana y no quería perderlo. El viaje fue largo. El autobús avanzaba lentamente por carreteras llenas de curvas, pasando por pueblos dormidos y montañas cubiertas de neblina. Ángel miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Su mente estaba en el futuro, en la vida que tendría cuando regresara con dinero suficiente para cambiar todo. Llegó a Catemaco al mediodía. El pueblo era diferente a todo lo que había visto antes. El aire se sentía pesado,
cargado de algo que no podía explicar. Las calles estaban llenas de tiendas con velas de colores, amuletos y estatuas extrañas. En cada esquina había alguien ofreciendo limpias o lectura de cartas. Los olores eran intensos: incienso, hierbas secas, cera quemada. Ángel caminó sin rumbo fijo, buscando señales de quién podría ayudarlo. Preguntó en algunas tiendas, pero las respuestas eran vagas o sospechosas. Algunos le pedían dinero por adelantado. Otros lo miraban con desconfianza y le cerraban la puerta en la cara. Estaba a punto de rendirse cuando un niño pequeño se le acercó en la calle. ¿Busca a don Jaime?, preguntó el niño con una voz aguda. Ángel se sorprendió. No había mencionado ningún nombre. ¿Cómo sabía el niño lo que buscaba? ¿Quién es don Jaime?, preguntó Ángel sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El que resuelve problemas. El que hace lo que otros no pueden. Venga, yo lo llevo. El niño echó a andar sin esperar respuesta. Ángel dudó un momento, pero finalmente lo siguió. Caminaron por calles cada vez más estrechas y oscuras, alejándose del centro del pueblo. Las casas se volvieron más viejas, más deterioradas. El ruido de la gente se fue apagando hasta que solo quedó el sonido de sus propios pasos. Finalmente, el niño se detuvo frente a una casa de madera pintada de azul oscuro, casi negro. La pintura estaba descarapelada y las ventanas tenían cortinas gruesas que no dejaban ver el interior. Sobre la puerta colgaba un símbolo que Ángel no reconoció, un círculo con líneas entrecruzadas y símbolos extraños. «¿Aquí es?», dijo el niño, y antes de que Ángel pudiera darle las gracias o preguntarle algo más, el pequeño ya había desaparecido por donde habían venido. Ángel se quedó solo frente a la puerta. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban pájaros o el viento entre los árboles. Era como si ese lugar estuviera separado del resto del mundo. Levantó la mano y tocó la puerta 3 veces. El sonido resonó más fuerte de lo que esperaba, como si la madera fuera hueca. Pasaron varios segundos. Ángel estaba a punto de tocar de nuevo cuando la puerta se abrió sola, sin que nadie la tocara desde adentro. Ángel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La puerta se había abierto completamente, revelando un interior apenas iluminado por velas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. El olor a copal y hierbas quemadas golpeó su nariz con fuerza. Desde adentro, una voz grave y pausada rompió el silencio. «Adelante, Ángel, te estaba esperando». El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo sabía su nombre? Nadie en Catemaco lo conocía. Nadie sabía que vendría. Las piernas le temblaban, pero algo más fuerte que el miedo lo empujó hacia adelante. La necesidad, la desesperación, la promesa de una vida mejor. Entró lentamente. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco que hizo eco en toda la habitación. Adentro, sentado detrás de una mesa cubierta con un mantel rojo desgastado, estaba don Jaime. Era un hombre de edad indefinida. Podría tener 50 años o podría tener 80. Su piel era oscura y estaba marcada por arrugas profundas que parecían contar 1000 historias. Llevaba una camisa blanca manchada y un sombrero negro que ensombrecía parte de su rostro. Pero lo que más impactó a Ángel fueron sus ojos. Eran oscuros, casi completamente negros, y parecían ver a través de él, como si pudieran leer cada pensamiento, cada secreto, cada miedo. «Siéntate», ordenó don Jaime señalando una silla frente a la mesa. Ángel obedeció sin decir palabra. La habitación olía intensamente a algo que no podía identificar. Había frascos con líquidos de colores extraños en los estantes, huesos de animales colgando del techo, y dibujos en las paredes que parecían símbolos antiguos. En la mesa había cartas viejas, piedras negras y un plato de barro vacío. «Ya sé por qué has venido», dijo don Jaime sin apartar la mirada de Ángel. «Quieres dinero. Quieres dejar de sufrir. Quieres lo que otros tienen». Ángel tragó saliva. No sabía qué decir. Era exactamente lo que había venido a buscar, pero escucharlo de la boca de ese hombre hacía que todo sonara diferente, más real, más peligroso. Sí, necesito cambiar mi vida. Necesito salir de donde estoy». Don Jaime sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que heló la sangre de Ángel. «Puedo darte lo que buscas.
Puedo hacer que el dinero llegue a ti de formas que ni siquiera imaginas. Puedes tener la vida que siempre has soñado. Pero... Hizo una pausa larga, dejando que el silencio se volviera pesado. Todo tiene un precio. ¿Qué precio?, preguntó Ángel, sintiendo que su voz sonaba más débil de lo que hubiera querido. Don Jaime se inclinó hacia adelante. La luz de las velas bailaba en su rostro, haciéndolo ver aún más amenazante. La vida es un intercambio. Nada se da sin recibir algo a cambio. Yo te daré riqueza, pero tú me darás algo de igual o mayor valor. Algo que amas. Algo que te importa. Ángel sintió un nudo en el estómago. Las palabras de su madre resonaron en su mente. A veces, cuando buscamos atajos, nos perdemos en el camino. Pero la imagen de su vida miserable, de las cuentas sin pagar, de las miradas de lástima de sus vecinos, era más fuerte que cualquier advertencia. «Acepto», dijo Ángel, aunque su voz tembló al pronunciar esas palabras. Don Jaime asintió lentamente, como si hubiera estado seguro de esa respuesta desde el principio. Se levantó de su silla y tomó un cuchillo pequeño que estaba sobre la mesa. La hoja brillaba con un reflejo rojizo bajo la luz de las velas. «Dame tu mano izquierda». Ángel extendió su mano con el brazo temblando. Don Jaime la tomó con firmeza y, sin previo aviso, hizo un corte rápido en la palma. El dolor fue agudo e inmediato. Ángel soltó un quejido, pero don Jaime mantuvo su mano firme sobre el plato de barro, dejando que la sangre cayera gota a gota. La sangre formó un pequeño charco en el plato mientras don Jaime comenzaba a murmurar palabras en un idioma que Ángel no reconocía. Las palabras sonaban antiguas, oscuras, como si vinieran de un lugar donde no debería haber lenguaje humano. La habitación pareció volverse más fría. Las velas parpadearon violentamente aunque no había corriente de aire. Ángel sintió un mareo repentino. Las paredes parecían moverse, las sombras cobraban vida propia, y por un momento tuvo la sensación de que algo más estaba en la habitación con ellos. Algo que observaba, algo que esperaba. Don Jaime soltó su mano y envolvió la herida con un trapo sucio. «Ya está hecho», dijo con voz grave. «El pacto está sellado. El dinero comenzará a llegar a ti de maneras inesperadas. Pronto verás los resultados. Pero recuerda bien esto, Ángel. Lo que más amas será lo que pagues. Cuando llegue el momento de cobrar, no habrá vuelta atrás. No podrás negarte. No podrás escapar». Ángel sentía la cabeza pesada como si todo fuera un sueño. Se levantó de la silla con dificultad y caminó hacia la puerta. Don Jaime no se movió. Solo lo observó con esos ojos negros e impenetrables. «Ve en paz, Ángel. Disfruta tu fortuna mientras puedas». La puerta se abrió sola nuevamente, y Ángel salió casi corriendo. Cuando volteó para mirar la casa, todo parecía normal. Solo era una vieja casa azul en una calle vacía. Pero el peso en su pecho le decía que algo había cambiado, algo irreversible. Regresó a su pueblo esa misma noche. El viaje de regreso fue una nebulosa. No recordaba haber subido al autobús, ni haber pagado el boleto. Solo recordaba las palabras de don Jaime resonando una y otra vez en su cabeza. «Lo que más amas será lo que pagues». Cuando llegó a su casa, su madre lo esperaba despierta en la sala. La preocupación estaba marcada en su rostro. «¿Dónde estabas, hijo? Te busqué todo el día». Ángel no pudo sostenerle la mirada. «Tuve que resolver unos asuntos, mamá. Ya estoy aquí, todo está bien». Pero su madre lo miró con esos ojos que siempre veían la verdad. «No sé qué hiciste, Ángel, pero siento que algo cambió. Ten cuidado, ten mucho cuidado». Ángel se fue a dormir, pero el sueño no llegó. La herida en su mano palpitaba con un dolor sordo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de don Jaime y escuchaba sus palabras. ¿Qué había hecho? ¿Realmente había valido la pena? Pasaron 2 semanas. Al principio nada parecía diferente. Ángel seguía yendo a trabajar, seguía viviendo la misma vida de siempre. Comenzaba a pensar que todo había sido un engaño, que don Jaime era solo un farsante más de esos que abundaban en Catemaco. Pero entonces, una mañana de jueves, recibió una llamada. Era un abogado de la ciudad. Le informaba que un tío lejano, alguien de quien Ángel apenas recordaba el nombre,
Había fallecido y le había dejado una herencia considerable. Dinero en efectivo. Una cantidad que Ángel nunca había soñado tener. Al principio, Ángel no podía creerlo. Revisó los documentos una y otra vez. Todo era real. El dinero era real. La herencia era legítima. Su vida cambió de la noche a la mañana. Pagó todas las deudas. Arregló la casa. Compró ropa nueva. Le dio dinero a su madre para que no tuviera que preocuparse por nada. Los vecinos lo miraban con asombro. Sus compañeros de trabajo le preguntaban cómo lo había logrado. Ángel solo sonreía y decía que había tenido suerte. El dinero seguía llegando. Pequeños trabajos extras que aparecían de la nada. Un premio en una rifa que no recordaba haber comprado. Billetes que encontraba en lugares inesperados. Era como si el universo conspirara para llenar sus bolsillos. Ángel se sentía imparable. Por primera vez en su vida, podía caminar por el pueblo con la cabeza en alto. Ya no era el hombre al que todos miraban con lástima. Ahora era alguien que había logrado salir adelante. Compró una camioneta usada pero en buen estado. Comenzó a frecuentar restaurantes donde antes solo podía mirar desde afuera. La cerveza ya no era su escape, sino su celebración. Su madre, sin embargo, no compartía su alegría. Cada vez que Ángel llegaba con algo nuevo, ella lo miraba con preocupación. Una tarde, mientras preparaba la comida, finalmente habló. «Hijo, este dinero, ¿de dónde viene realmente?» Ángel sintió un escalofrío, pero lo disimuló con una sonrisa. «Ya te lo dije, mamá. Es la herencia del tío. Y he tenido suerte en algunos trabajos». «No es solo eso», insistió ella limpiándose las manos en el delantal. «Te veo diferente. Te veo inquieto. Por las noches escucho que te levantas, que caminas por la casa. ¿Duermes bien?» Ángel apartó la mirada. No había querido preocuparla, pero su madre tenía razón. Las pesadillas habían comenzado poco después de que el dinero empezara a llegar. Sueños oscuros donde corría por calles vacías mientras algo lo perseguía. Algo grande. Algo con ojos que brillaban en la oscuridad. Despertaba sudando, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. «Son solo sueños, mamá, nada importante». Pero los sueños se volvieron más frecuentes, más vívidos, más aterradores. Pasaron 3 años. Ángel había construido una vida cómoda. Ya no trabajaba en la construcción. Había abierto un pequeño negocio que prosperaba sin que él entendiera muy bien por qué. Los clientes llegaban. El dinero fluía. Todo parecía perfecto, hasta aquella noche de octubre. Ángel regresaba tarde a casa después de cerrar el negocio. Las calles estaban vacías y oscuras. Solo las pocas luces de los postes iluminaban su camino. Caminaba tranquilo, pensando en lo mucho que había cambiado su vida, cuando escuchó un sonido extraño detrás de él. Era un jadeo, como el de un animal grande, pesado. Se detuvo y volteó lentamente. Al principio no vio nada, solo la calle vacía y las sombras que se movían con el viento. Pero entonces, desde la oscuridad entre 2 casas, apareció algo que hizo que su sangre se congelara. Era un perro, pero no era un perro normal. Era enorme, del tamaño de un becerro. Su pelaje era completamente negro, tan negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Y sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas encendidas en medio de la noche. El animal lo miraba fijamente. No se movía, no ladraba. Solo observaba con esos ojos que parecían ver directamente dentro de su alma. Ángel sintió que las piernas no le respondían. Quiso gritar, quiso correr, pero estaba paralizado. El perro dio un paso hacia adelante, luego otro. Sus patas no hacían ruido al tocar el suelo. Era como si flotara. Cuando estuvo a solo unos metros de distancia, Ángel finalmente pudo moverse. Corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en toda su vida. Escuchaba los pasos pesados detrás de él, acercándose. Sentía el aliento caliente en su espalda. Llegó a su casa y abrió la puerta de un golpe, cerrándola inmediatamente detrás de él. Se recargó contra ella, respirando con dificultad, el corazón latiendo desenfrenado. Esperó varios minutos en silencio absoluto.
Lentamente se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La calle estaba vacía. No había ningún perro, no había nada. Solo la noche tranquila y silenciosa. Ángel se convenció a sí mismo de que había sido su imaginación. El cansancio, la oscuridad, nada más. Pero al día siguiente, su mejor amigo de la infancia, Diego, lo visitó. Ángel le contó lo que había visto, tratando de reírse del asunto, esperando que Diego también se riera, pero Diego no se rió. Su rostro se puso serio, pálido. Ángel, ¿ese perro tenía los ojos rojos? Sí, ¿por qué? Diego se sentó lentamente, como si las piernas le hubieran dejado de funcionar. Eso no es un perro común, Ángel, eso es un nahual. Ángel sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Un nahual? ¿Qué es eso? Es un espíritu, un cobrador. Cuando alguien hace un pacto con un brujo y no cumple su parte, o cuando llega el momento de pagar, envían un nahual para cobrar la deuda. Y la deuda siempre se paga con lo que más amas. Las palabras de don Jaime resonaron en la mente de Ángel como un trueno. Lo que más amas será lo que pagues. No, eso no puede ser cierto. Fue solo un perro grande, solo eso. Diego lo miró con tristeza. ¿Hiciste algún trato, Ángel? ¿Fuiste a Catemaco? Ángel no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio fue suficiente respuesta. Tienes que proteger a tu mamá, dijo Diego con urgencia. Ella es lo que más amas, ¿verdad? El nahual va a ir por ella. Tienes que hacerle rezos. Tienes que conseguir agua bendita. Tienes que mantenerla a salvo. Esa noche Ángel no durmió. Se quedó sentado en la sala, vigilando. Había rociado agua bendita en todas las puertas y ventanas. Había dejado velas encendidas. Le había rogado a su madre que rezara, aunque no le había explicado por qué. A las 3 de la mañana, escuchó el primer aullido. Era un sonido que no parecía de este mundo. Largo, profundo, lleno de algo que no podía describirse con palabras. Era dolor, era amenaza, era la muerte misma llamando a la puerta. Ángel se levantó de un salto y corrió a la ventana. Allí estaba el perro negro, parado en medio de la calle, mirando directamente hacia la casa. Sus ojos rojos brillaban con más intensidad que antes. El animal aulló de nuevo, y esta vez Ángel vio cómo las luces de las casas vecinas se encendían. La gente se asomaba a las ventanas, asustada. El sonido era tan fuerte que parecía hacer temblar las paredes. ¿Qué es eso, hijo?, preguntó su madre, apareciendo en la sala con el rostro lleno de miedo. Vuelve a tu cuarto, mamá, no salgas de allí, reza. Reza todo lo que puedas. Pero el perro no se fue. Noche tras noche regresaba. A veces se quedaba en la calle. Otras veces, Ángel lo veía en el patio, olisqueando cerca de las ventanas. Una madrugada, lo encontró dentro de la casa, parado en el pasillo, mirándolo con esos ojos que quemaban como el fuego. Ángel gritó, y el animal desapareció en un instante como si nunca hubiera estado allí. Su madre también lo vio. Una tarde, mientras regaba las plantas en el patio, el perro apareció detrás de ella. Ella soltó la manguera y corrió dentro de la casa, temblando, con lágrimas en los ojos. ¿Qué hiciste, Ángel? ¿Qué hiciste para que esto nos esté pasando? Ángel no pudo responder. La culpa lo estaba devorando por dentro. Había sido su ambición, su egoísmo, su estupidez. Y ahora su madre estaba pagando el precio de sus errores. Consiguió más agua bendita. Trajo a un sacerdote para que bendijera la casa. Contrató a personas para que hicieran limpias. Pero nada funcionaba. El perro seguía apareciendo. Cada noche, cada madrugada. Los aullidos se volvieron parte de la rutina del vecindario. La gente comenzó a hablar, a señalar, a alejarse de Ángel y su familia. Una mañana de lunes su madre lo llamó a la cocina. Se veía más pequeña que nunca, más frágil. Hijo, necesito que me digas la verdad. ¿Hiciste un trato con alguien? ¿Fuiste con un brujo? Ángel quiso mentir, pero ya no tenía fuerzas. Sí, mamá, lo hice. Fui a Catemaco, quería dinero, quería una vida mejor para nosotros. Su madre cerró los ojos. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Hijo mío, ¿qué has hecho? Ángel se arrodilló frente a su madre, tomando sus manos entre las suyas. Perdóname, mamá. Perdóname. Yo solo quería que viviéramos mejor. No pensé que esto pasaría. No pensé que te pondría en peligro.
Su madre acarició su cabeza con ternura como cuando era niño. Tienes que ir a confesarte, hijo. Tienes que pedir perdón de verdad. Tienes que arrepentirte de lo que hiciste. Es la única manera, pero Ángel no fue. Se convenció a sí mismo de que todo era una pesadilla, que pronto terminaría, que si ignoraba al perro, si ignoraba los aullidos, eventualmente desaparecerían. Se aferró a esa esperanza como un hombre que se ahoga se aferra a un pedazo de madera. Pasaron 2 semanas más. El perro seguía apareciendo, pero Ángel dejó de prestarle atención. Se negaba a mirarlo. Se negaba a reconocer su existencia. Una tarde de jueves, Ángel tuvo que salir del pueblo por unas horas para arreglar asuntos del negocio. Le pidió a su madre que no saliera de la casa, que mantuviera las puertas cerradas, que siguiera rezando. Ella asintió, pero Ángel vio algo en sus ojos, algo que lo asustó. Era como si ella supiera que algo malo iba a pasar. Cuando regresó esa noche, ya oscuro, la casa estaba en silencio, demasiado silencio. Las luces estaban apagadas, la puerta principal estaba entreabierta. «¿Mamá?», llamó Ángel entrando lentamente. No hubo respuesta. Un miedo profundo se apoderó de él. Corrió por toda la casa buscándola. No estaba en su cuarto, no estaba en la cocina, no estaba en la sala. Finalmente salió al patio trasero, y allí la encontró. Su madre estaba tendida en el suelo, junto a las macetas que tanto cuidaba. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no veían nada. Estaban completamente blancos, como si hubieran visto algo tan terrible que su vida simplemente se había escapado de ella. Su boca estaba abierta en una expresión de horror absoluto. Sus manos estaban aferradas a su pecho. Ángel cayó de rodillas junto a ella, gritando su nombre una y otra vez. La tomó entre sus brazos, sacudiéndola, rogándole que despertara. Pero ella ya no estaba. El calor de su cuerpo se estaba desvaneciendo, y entonces lo vio. En la esquina del patio, entre las sombras, estaba el perro negro. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad que Ángel no había visto antes. El animal lo miraba sin moverse, y en esa mirada había algo que parecía satisfacción, como si hubiera completado su trabajo. Ángel quiso levantarse, quiso gritarle, quiso atacarlo, pero sus piernas no respondían. Solo podía observar mientras el perro daba media vuelta y se desvanecía en la oscuridad, como humo que se disuelve en el aire. Los vecinos llegaron al escuchar los gritos. Llamaron a una ambulancia, pero todos sabían que ya era tarde. Los doctores dijeron que había sido un ataque al corazón, un evento repentino. No había nada que se pudiera haber hecho, pero Ángel sabía la verdad. Sabía exactamente qué había pasado. El nahual había cobrado la deuda. Había tomado lo que más amaba porque él se había negado a pagar, porque había creído que podía escapar de un pacto que nunca debió haber hecho. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor. El funeral, las condolencias de gente que apenas conocía, las miradas de lástima, pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era que su madre se había ido, y era su culpa. Ángel regresó a Catemaco una semana después. Necesitaba encontrar a don Jaime. Necesitaba preguntarle si había alguna forma de revertir lo que había pasado, de traer a su madre de vuelta, de deshacer el pacto. Buscó la Casa Azul durante horas. Recorrió cada calle, preguntó a la gente, describió el lugar, pero nadie sabía de qué hablaba. La casa no estaba. Donde debería haber estado, solo había un lote vacío lleno de hierba y basura. Parecía que nunca había habido nada allí. Preguntó por don Jaime. Describió su rostro, sus ojos negros, su voz grave. Pero nadie lo conocía. Nadie había escuchado ese nombre. Era como si nunca hubiera existido. Ángel regresó a su pueblo derrotado. Y entonces, todo comenzó a desmoronarse. El negocio empezó a tener problemas. Los clientes dejaron de llegar. El dinero comenzó a desaparecer tan misteriosamente como había llegado. Las deudas regresaron. La camioneta se descompuso y no tenía dinero para arreglarla. La casa comenzó a caerse a pedazos. En menos de un año Ángel había perdido todo. El negocio cerró. Tuvo que vender la camioneta por casi nada. Perdió la casa. Se quedó en la calle, durmiendo en donde podía,
comiendo lo que encontraba. 5 años después, Ángel vivía en una pequeña habitación prestada en las afueras del pueblo. Trabajaba haciendo lo que fuera para conseguir algo de comida. Había dejado de beber, no porque quisiera, sino porque ya no tenía dinero ni para eso. Su cuerpo estaba demacrado. Su rostro había envejecido 20 años en 5. Su mirada estaba vacía, perdida en un pasado que no podía cambiar. Cada noche, antes de dormir, pensaba en su madre, en su rostro lleno de terror, en sus ojos blancos mirando a la nada, en cómo ella había pagado por sus errores, por su ambición, por su estupidez. A veces, todavía escuchaba los aullidos. No sabía si eran reales o si su mente los había grabado tan profundo que nunca desaparecerían. A veces veía sombras que se movían en las esquinas. A veces, cuando cerraba los ojos, veía esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Diego lo visitaba de vez en cuando llevándole algo de comida. Una tarde, mientras comían en silencio, Diego finalmente habló. ¿Valió la pena, Ángel? Ángel no respondió inmediatamente. Se quedó mirando al suelo, a sus manos temblorosas, a la habitación miserable donde ahora vivía. No, dijo finalmente con voz quebrada. Nada de esto valió la pena. El dinero se fue, todo se fue, pero mi mamá, ella nunca va a regresar. Perdí lo único que realmente importaba, y lo peor es que ella pagó por lo que yo hice. Ella, que nunca le hizo daño a nadie. Ella, que solo me amó y me cuidó toda su vida. Diego puso una mano en su hombro. Esta historia debería servir de advertencia para otros. El dinero fácil siempre tiene un precio, y ese precio siempre es más alto de lo que imaginamos. Ángel asintió, limpiándose una lágrima que rodaba por su mejilla. Si pudiera regresar el tiempo, jamás habría ido a Catemaco. Habría seguido siendo pobre. Habría seguido luchando día a día. Pero tendría a mi mamá. Y eso era lo único que realmente valía algo en este mundo. Los días pasaron y se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Ángel seguía viviendo esa vida vacía, llevando el peso de su culpa como una roca atada al cuello. Había aprendido la lección más dolorosa que alguien puede aprender, que las cosas que obtenemos sin esfuerzo, las cosas que nos llegan por caminos oscuros, siempre nos cuestan más de lo que estamos dispuestos a pagar. Y por las noches, cuando el pueblo dormía y todo estaba en silencio, Ángel seguía escuchando esos aullidos lejanos. Seguía viendo esas sombras moverse en la oscuridad. Porque el nahual nunca se había ido realmente. Seguía allí, recordándole cada noche que algunos precios se pagan para siempre, que algunas deudas nunca terminan de cobrarse, que la ambición puede abrirte puertas, pero también puede llevarte a lugares de los que nunca podrás escapar, y que cuando haces tratos con fuerzas que no comprendes, cuando buscas atajos en la oscuridad, siempre, siempre, pierdes lo que más amas. Esa es la historia de Ángel. Un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Un hombre que cambió la vida de su madre por dinero que se esfumó como humo. Un hombre que ahora vive cada día sabiendo que su ambición le costó lo único que realmente importaba. Y cada noche, antes de cerrar los ojos y enfrentar las pesadillas que nunca lo dejan descansar, Ángel susurra las mismas palabras. Perdóname, mamá, perdóname. Pero solo el silencio le responde. Y en ese silencio, a lo lejos, siempre se escucha el mismo sonido. Un aullido largo y profundo que le recuerda que su castigo nunca terminará, que vivirá con esto hasta el día de su muerte, y quizás, incluso más allá. Yo no creía en esas cosas, nunca lo hice. Soy ingeniero, trabajo con números, con planos, con cosas que puedo tocar y medir. Pero cuando tu hermana empieza a morirse frente a tus ojos y los doctores solo mueven la cabeza sin respuestas, te das cuenta de que la ciencia tiene límites. Mi hermana Lucía era una chica llena de vida. Estudiaba en la universidad y siempre tenía una sonrisa en el rostro. Pero hace 3 años, todo cambió. Empezó con cansancio, nada grave al principio. Luego, dejó de comer. Se fue apagando como una vela. Los estudios médicos no mostraban nada. Todos los resultados salían normales. Pero ella seguía consumiéndose. Lo peor llegó cuando empezó a hablar dormida. No era su voz. Era algo más grave.
más profundo. Decía cosas que no entendíamos en un tono que te helaba la sangre. Mi madre lloraba todas las noches. Mi padre se encerraba en su cuarto sin hablar. Y yo me sentía completamente inútil. Una tarde, mi madre recordó a una prima lejana que vive en Veracruz. La llamó desesperada. Le contó todo. La prima le habló de Catemaco, de los curanderos que viven ahí. Le dijo que si los doctores no podían hacer nada, tal vez alguien más sí podría. Yo me reí cuando lo escuché. Le dije a mi madre que eso eran tonterías, supersticiones de pueblo. Pero esa misma noche, Lucía gritó en sueños con aquella voz que no era suya. El grito fue tan terrible que los tres corrimos a su cuarto. Ella estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos pero sin ver. Tenía la mirada perdida en algún lugar que ninguno de nosotros podía alcanzar. Al día siguiente compré el boleto. Llegué a Catemaco un viernes por la tarde. El ambiente era diferente desde que bajé del autobús. Había algo en el aire, una pesadez que no puedo explicar bien. El cielo estaba gris aunque no llovía. Las calles olían a humedad y a hierbas que no conocía. Me instalé en un hotel pequeño cerca de la plaza. El dueño era un hombre mayor, de pocas palabras. Cuando le pregunté si conocía a algún curandero, me miró largo rato antes de responder. Finalmente me dijo que fuera al mercado y preguntara ahí, pero con cuidado. El mercado era un laberinto de puestos con velas de colores, hierbas secas, figurillas extrañas y cosas que preferí no preguntar para qué servían. Caminé entre los pasillos sintiendo las miradas de la gente sobre mí. Era obvio que yo no era de ahí. Me acerqué a una señora que vendía veladoras. Le pregunté en voz baja si conocía a alguien que pudiera ayudarme. Ella dejó de acomodar sus productos y me miró fijamente. ¿Qué buscas, muchacho? Mi hermana está enferma. Los doctores no pueden hacer nada. Me dijeron que aquí podría encontrar ayuda. La señora asintió despacio. Se acercó más a mí y bajó la voz. Don Gonzalo, vive al otro lado de la laguna, pero tienes que ir solo al amanecer. Lleva tabaco, aguardiente y velas negras como ofrenda. Y si decides ir, ve preparado. Don Gonzalo no es como los demás. Le agradecí y compré lo que me pidió. Mientras pagaba, la señora me tomó de la mano con fuerza. Una cosa más. Cuando estés con él, no preguntes de más. Y si ves algo raro, aunque te dé miedo, no salgas corriendo. ¿Entiendes? Asentí aunque no entendía nada. Esa noche no pude dormir. Mi cuarto del hotel era pequeño y hacía calor, pero no era eso lo que me mantenía despierto. Eran los ruidos. Primero pensé que venían de la calle, pero no. Venían de dentro del cuarto. Pasos lentos en el pasillo que se detenían frente a mi puerta. Rasguños suaves en la pared. Un suspiro largo y profundo que parecía venir de debajo de la cama. Me quedé inmóvil bajo las sábanas, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Los ruidos continuaron toda la madrugada. Cuando finalmente salió el sol, todo quedó en silencio. A las 5 de la mañana bajé a la recepción. El dueño del hotel ya estaba despierto, preparando café. Me miró y supo, «¿Vas a cruzar la laguna?». No era una pregunta. «Sí, a ver a don Gonzalo». El hombre sirvió 2 tazas de café y me ofreció una. Bebimos en silencio un momento. «Ten mucho cuidado, muchacho. Don Gonzalo puede ayudarte, eso es cierto. Pero todo tiene un precio. Y no siempre sabes cuál es ese precio hasta que ya es tarde». No supe qué responder. Terminé mi café, tomé la bolsa con las ofrendas y salí a la calle. La laguna estaba tranquila esa mañana, demasiado tranquila. No había pájaros cantando, no había viento. El agua parecía un espejo oscuro que reflejaba el cielo gris del amanecer. En el muelle, había un pescador preparando su lancha. Era un hombre de mediana edad, con la piel curtida por el sol y las manos ásperas de quien ha trabajado toda su vida en el agua. Me acerqué y le expliqué a dónde necesitaba ir. Él dejó de arreglar sus redes y me miró de la misma forma en que todos me habían mirado desde que llegué a este lugar. «Don Gonzalo», dijo finalmente, «súbete, te llevo». No habló durante los primeros minutos. Solo remaba con movimientos lentos y seguros. El agua hacía un sonido extraño al chocar contra la lancha, como si estuviera más espesa de lo normal. Yo miraba hacia el fondo, pero no podía ver nada. Solo oscuridad. «Escucha bien lo que te voy a decir», habló el pescador de repente sin dejar de remar.
Don Gonzalo es un hombre especial. Puede ver cosas que otros no ven. Puede hacer cosas que otros no pueden. Pero ten cuidado con lo que le pides. A veces lo que uno busca termina encontrando algo más. Sus palabras me dieron escalofríos. ¿Qué quiere decir con eso? El pescador no respondió de inmediato. Siguió remando. Luego señaló hacia el agua. Si ves algo raro en la laguna, no preguntes. No mires mucho tiempo y si escuchas voces llamándote, no respondas. ¿Me entiendes? Asentí, aunque sentía un nudo en el estómago. No había terminado de hablar cuando vi algo moverse bajo el agua. Era una sombra grande, demasiado grande para ser un pez. Se deslizaba justo debajo de nosotros, siguiendo la lancha. El pescador también la vio, pero no dijo nada. Solo remó más rápido. La casa apareció de repente. Un momento no había nada entre los árboles, y al siguiente ahí estaba. Era una construcción vieja, con paredes de madera y un techo de lámina oxidada. De las vigas colgaban manojos de hierbas secas y botellas con líquidos de colores extraños. Había símbolos dibujados en la puerta que no reconocí. El pescador detuvo la lancha en una pequeña orilla cubierta de hierba. Aquí es. Cuando termines, espérame en este mismo lugar. No te alejes y recuerda, no voltees atrás si escuchas algo raro al salir. Bajé de la lancha con las piernas temblorosas. El pescador se alejó rápidamente, como si no quisiera quedarse ni un segundo más de lo necesario. Me quedé solo frente a la casa. Respiré hondo y caminé hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar, una voz salió desde adentro. «Pasa, Efraín, te estaba esperando». ¿Cómo sabía mi nombre? Nadie se lo había dicho. Empujé la puerta. El interior era oscuro y olía a copal mezclado con algo dulce y podrido al mismo tiempo. Había velas negras encendidas por todos lados. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con algo que parecía carbón. Huesos pequeños de animales colgaban del techo con hilos rojos. En el centro había una mesa llena de objetos que no quise mirar demasiado. Y ahí estaba él, don Gonzalo. Era un hombre muy viejo, con la piel arrugada y manchada por la edad. Vestía de blanco sucio y llevaba un sombrero de paja deshilachado. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran completamente negros. No tenían blanco ni pupila, solo oscuridad profunda. «Siéntate», me ordenó señalando una silla frente a la mesa. Obedecí. Dejé la bolsa con las ofrendas sobre la mesa. Él la abrió sin mirarme, revisó el contenido y asintió satisfecho. «Vienes por tu hermana, por Lucía». Mi corazón dio un vuelco. No le había dicho el nombre de mi hermana. ¿Cómo? No importa cómo. Lo que importa es que está en peligro. Tiene un trabajo encima. Alguien le hizo daño. Alguien cercano. Eso no puede ser cierto. Lucía no tiene enemigos. Don Gonzalo soltó una risa seca que sonó como ramas quebrándose. Todos tenemos enemigos, muchacho. Aunque no los conozcamos. Alguien le tiene envidia. Alguien quería verla sufrir. Y ese alguien pagó para que le hicieran esto. Negué con la cabeza. No podía creerlo. Pero entonces recordé la voz que salía de Lucía mientras dormía. Los gritos. La forma en que se estaba apagando. ¿Puede ayudarla? Don Gonzalo extendió su mano con la palma hacia arriba. «Dame algo de ella, algo que use o lleve siempre». Saqué de mi bolsillo un pañuelo que Lucía siempre llevaba consigo. Se lo entregué. Don Gonzalo lo tomó y lo apretó entre sus manos. Cerró los ojos y empezó a murmurar palabras en un idioma que nunca había escuchado. No era español, tampoco inglés ni ningún otro idioma que conociera. La temperatura en la habitación bajó de repente. Las velas empezaron a parpadear aunque no había viento. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Don Gonzalo abrió los ojos de golpe. Está atada. 3 nudos en hilo negro enterrados bajo tierra bendita. Cada noche la jalan más hacia el otro lado. Si no hacemos algo pronto, se irá para siempre. Sentí que el mundo se me caía encima. «¿Qué tengo que hacer?». Don Gonzalo se levantó lentamente. Caminó hacia un rincón oscuro y regresó con una pequeña bolsita de tela roja. Estaba cerrada con un cordel negro. «Esta noche, cuando el sol se oculte, irás a la orilla de la laguna. Busca el lugar donde los árboles forman una cruz natural. Ahí cavarás un hoyo y enterrarás esta bolsita. Mientras lo haces, repetirás estas palabras». Me enseñó unas palabras extrañas. Me hizo repetirlas una y otra vez hasta que las memoricé.
aunque no entendía su significado. Pero hay algo muy importante, continuó don Gonzalo, mirándome fijamente con esos ojos negros. Cuando termines y empieces a caminar de regreso, no voltees atrás. No importa lo que escuches. No importa lo que veas por el rabillo del ojo. No importa si escuchas voces conocidas. Camina hacia adelante y no voltees. ¿Me entiendes? ¿Qué pasaría si volteo? Don Gonzalo no respondió. Solo me entregó la bolsita y señaló la puerta. Vete ya y recuerda, no abras la bolsa, no mires lo que hay dentro. Tomé la bolsita. Estaba tibia, como si tuviera vida propia. Salí de la casa sin mirar atrás. El pescador me estaba esperando en la orilla, tal como prometió. El viaje de regreso fue en completo silencio. Yo apretaba la bolsita roja en mi mano y podía jurar que sentía algo moviéndose dentro. Algo vivo. Pero recordé las palabras de don Gonzalo y no la abrí. Cuando llegué al hotel, el dueño me vio entrar y solo movió la cabeza con tristeza, como si supiera exactamente lo que me esperaba. Subí a mi cuarto y dejé la bolsita sobre la mesa. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Lucía había empeorado. Estaba ardiendo en fiebre y los doctores hablaban de llevarla a cuidados intensivos. «Tienes que volver ya», lloraba mi madre. «Mamá, confía en mí. Esta noche todo va a cambiar, lo prometo». Colgué antes de que pudiera responder. Miré el reloj. Faltaban 3 horas para el atardecer. Las horas pasaron lentas como siglos. Cuando el sol empezó a ocultarse, salí del hotel con la bolsita escondida en el bolsillo de mi chamarra. Las calles de Catemaco estaban extrañamente vacías. No había niños jugando. No había gente platicando en las esquinas. Solo silencio. Caminé hacia la laguna siguiendo las indicaciones que don Gonzalo me había dado. Busqué entre los árboles hasta que los encontré. Ahí estaban, 4 árboles antiguos que formaban una cruz perfecta. Era imposible que fuera casualidad. Y lo más raro es que había pasado por ese lugar en la mañana y no los había visto. El lugar olía extraño, a tierra mojada mezclada con algo dulce y podrido como frutas pudriéndose bajo el sol. Me arrodillé y empecé a cavar con las manos. La tierra estaba blanda, demasiado blanda, como si alguien ya hubiera cavado ahí antes. Metí las manos más profundo, y entonces la bolsita empezó a moverse en mi bolsillo. Se retorcía como si algo dentro estuviera tratando de salir. La saqué rápido y la metí en el hoyo. Empecé a decir las palabras que don Gonzalo me había enseñado. Mi voz sonaba temblorosa. El aire se volvió helado. Las sombras de los árboles se alargaron de formas imposibles. Terminé de enterrar la bolsita y cubrí el hoyo con tierra. Me levanté y empecé a caminar de regreso hacia el pueblo, recordando la advertencia: no voltees atrás. Había dado apenas 10 pasos cuando los escuché. Pasos detrás de mí. No eran pasos normales. Eran lentos, pesados, como si quien caminara arrastrara algo. Me mordí el labio y seguí adelante. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Los pasos se acercaban. Entonces escuché su voz. «Efraín». Era Lucía. «Efraín, ayúdame, por favor, estoy aquí, mírame». Cerré los ojos con fuerza sin dejar de caminar. No era ella. No podía ser ella. Lucía estaba en la Ciudad de México, en su cama. «Hermano, me duele mucho, ¿por qué no me ayudas? Solo tienes que voltear, mírame». Las lágrimas corrían por mi cara. Cada fibra de mi ser quería voltear, quería ver si realmente era mi hermana. Pero las palabras de don Gonzalo resonaban en mi cabeza. Seguí caminando. Los pasos se multiplicaron. Ya no era uno, eran varios. Caminaban a mi alrededor, me rodeaban. Escuchaba risas, susurros, voces que no podía entender. Algunas sonaban como mi padre, otras como mi abuelo que había fallecido años atrás. «Efraín, hijo, ¿ya no me reconoces? Mijo, voltea, solo queremos verte. No seas grosero, mírame cuando te hablo». El aire se llenó de un olor horrible, como carne quemada mezclada con azufre. Sentí dedos fríos en mi hombro, dedos que no debían estar ahí. Seguí caminando. Ya veía las primeras luces del pueblo a lo lejos. Entonces algo me jaló del brazo, con una fuerza terrible. Casi me caigo. El agarre era helado y fuerte como hierro. Sentí uñas clavándose en mi piel a través de la ropa. Una voz habló directamente en mi oído, tan cerca
que sentí el aliento frío y húmedo. No eres bienvenido aquí. No era una voz humana. Era algo más profundo, más antiguo. Algo que no debería tener voz. Con toda la fuerza que me quedaba, me solté de un jalón y corrí. Corrí sin parar hacia las luces del pueblo. Detrás de mí escuchaba gritos, aullidos, cosas que se arrastraban por el suelo tratando de alcanzarme. Crucé la primera calle iluminada y todo se detuvo. El silencio fue absoluto. Me volteé entonces, jadeando, sudando frío. No había nadie. La calle estaba vacía, pero en el suelo, justo donde terminaba la luz, había marcas. Huellas que no eran humanas. Arañazos en la tierra. Me desplomé contra una pared, temblando sin control. A la mañana siguiente sonó mi teléfono temprano. Era mi madre. Estaba llorando, pero esta vez de alegría. Efraín, es un milagro. Lucía despertó. Está bien, está hablando normal, tiene hambre. Los doctores no lo pueden creer. Dicen que es un milagro. No era un milagro, pero no dije nada. Antes de regresar a la capital fui a darle las gracias a don Gonzalo. Tomé una lancha y crucé la laguna. Pero cuando llegué al lugar donde estaba su casa, no había nada. Solo árboles y maleza, como si nunca hubiera existido. Le pregunté al pescador. Don Gonzalo desapareció hace muchos años, muchacho. Nadie sabe a dónde se fue. Pero dicen que aparece cuando alguien realmente necesita ayuda. Solo una vez. Y después desaparece de nuevo. Busqué en mis bolsillos la bolsita roja que había enterrado. Quería verificar que todo había sido real. Pero tampoco estaba. Había desaparecido. Regresé a la Ciudad de México esa misma tarde. Lucía se recuperó completamente. Volvió a ser la chica alegre de antes. Volvió a la universidad. Nunca recordó nada de lo que pasó durante su enfermedad. Un año después, me enteré de quién le había hecho el trabajo. Era alguien cercano, alguien que le tenía envidia por razones absurdas. No voy a decir quién. Esa persona tuvo un accidente extraño poco después de que Lucía se recuperara. Estuvo en el hospital varios meses, perdió muchas cosas. Yo sé que no fue casualidad, nunca he vuelto a Catemaco. No quiero volver. Pero a veces, cuando estoy solo en mi departamento por las noches, escucho pasos detrás de mí, pasos lentos que se detienen cuando yo me detengo. Siento un aliento tibio en mi nuca cuando no hay nadie cerca. Veo sombras por el rabillo del ojo que desaparecen cuando volteo. Recuerdo las palabras de don Gonzalo. A veces lo que uno busca termina encontrando algo más. Salvé a mi hermana, de eso no tengo duda, pero algo de aquel lugar vino conmigo. Algo que me siguió desde la laguna, algo que todavía está aquí esperando en las sombras, observándome, y cada noche cuando apago las luces y me acuesto a dormir, rezo para no tener que voltear atrás nunca más, porque hay cosas que es mejor no saber, hay cosas que es mejor no ver, y yo temo que algún día sin querer voy a voltear. Y cuando lo haga, voy a descubrir qué es lo que ha estado siguiéndome todo este tiempo.